tardes. Nos tocó la presentación difícil, la del mal del puerco, ¿no? Pues bueno, voy a dar comienzo. El día de hoy la plática es sobre la importancia de los ISOs para la continuidad de negocio o de la operación. CISOs, o Chief Information Security Officer. Es una posición que muchas veces yo he encontrado subutilizada, o una responsabilidad que generalmente se ve pues no bien puntualizada en las organizaciones. Muchas veces encontramos que está embebida en posiciones como coordinadores de administración de redes, o en otras ocasiones esta responsabilidad de seguridad la tiene la persona con la coordinación de cómputo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí está el antivirus, ¿no? Al final del día, la seguridad hoy en día tiene mucho más allá de que el simple hecho de proteger infraestructura, sino que muchas veces también se ve comprometida la continuidad de la operación, lo que es lo más importante en muchos escenarios. Les voy a mostrar unos datos acerca del uso de Internet. Muchas veces nosotros tenemos control de los recursos de red y sin embargo no tenemos la visibilidad ni el control de lo que está ocurriendo en ellas. Nos vemos en la necesidad o de bloquear sin poder segmentar ese bloqueo o permitir que todo este tubo de tráfico pase. Aquí hay unos datos interesantes. ¿Qué pasa en Internet durante un minuto? Este es un dato del 2016, es actual, en el cual podemos ver que durante un minuto de Internet hay 701,000 logins de Facebook. Hay un tráfico que excede los 20 millones de mensajes de WhatsApp. Se piden 1,300 Ubers por minuto. Encontramos también que 2.78 millones de vistas a videos están ocurriendo por minuto en el tráfico de Internet mundial. Y este está muy gracioso. En Tinder, esta aplicación para buscar parejas, donde con deslizar un dedo hacia un lado o hacia otro nos dice si queremos o no queremos a la pareja, encontramos que 972,000 swipes o deslizadas de pantalla ocurren en un minuto. Y así podemos seguir con bastantes datos en donde están incluidos LinkedIn, Twitter, Instagram, Vine, Amazon, y una cantidad de tráfico que nos cuesta muchísimo trabajo controlar, que es muy complicado el poder entender en una organización de tamaño mediano, en donde cada vez se va volviendo más complicado. ¿Por qué? Porque este tráfico que estamos encontrando hoy no son necesariamente accesos a aplicaciones que residen en la infraestructura que tenemos, sino que hoy en día tenemos ya un acceso masivo por medio de dispositivos personales, ¿no? El Internet of Things. El Internet of Things lo veíamos en sus principios como la parte de la movilidad, el Bring Your Own Device, el famoso Bring Your Own Device, en donde pues algunos usuarios tienen 2 o incluso 3 dispositivos conectados a la red de manera simultánea. Hoy ya traen el reloj, el smartwatch, ya traen una serie de cosas que traen conectividad a Internet. Toda aquella cosa que utiliza una dirección IP nos está generando tráfico. Ese Big Data se convierte no solamente en un monstruo inmesurable para poder leerlo y comprenderlo, sino que también para controlarlo y manipularlo. Esta información fluye por las redes y de una manera muy crítica está pasando por nuestros dispositivos, por nuestros puntos de acceso, por nuestros servicios de emisión crítica, sin que nosotros tengamos el control ni la visibilidad que ellos requieren. El panorama de las amenazas va en evolución. Definitivamente lo que les estoy comentando tiene distintas aristas o distintos vectores de ataque en donde nosotros podemos vulnerar una red, pero no solamente de manera maliciosa, sino que también de manera accidental. Tenemos muchos usuarios en nuestra red con acceso a recursos que tienen conectividad con dispositivos que van a la casa. Y esos dispositivos que van a la casa están muchas veces en manos de nuestros hijos,
que bajan aplicaciones, no necesariamente de un mercado de aplicaciones como Google Play o el iOS Market, en donde pues muchas de estas aplicaciones están reguladas, controladas y verificadas, sino que muchas veces están bajando aplicaciones de sitios que no están controlados en este sentido. Esto infecta dispositivos que llegan a su vez a infectar redes de infraestructura organizacional. En este sentido, nosotros nos vemos en una dificultad, no solamente en términos del acceso, sino del control en términos de administración de infraestructura. ¿Y a qué me refiero con esto? En términos de seguridad, nosotros asistimos al RSA como Forcepoint, y había más de 450 empresas de seguridad exponiendo. Esto es un volumen inmenso de marcas y de tecnologías que existen hoy en día debido a esta evolución en las amenazas. Y como tal, eso estamos viéndolo en una proporción menor, pero con la complejidad administrativa dentro de nuestras redes locales, ¿no? Como tal, encontramos que nuestros administradores de seguridad se ven en la necesidad de ser todólogos técnicamente hablando, ¿no? Necesitan saber cómo se tiene que administrar un antivirus de X tecnología, cómo se tiene que administrar un firewall de X tecnología, y así con múltiples tecnologías, ¿no? Entonces, al final, cuando estamos nosotros intentando ver qué es lo que está ocurriendo en la red cuando tenemos una brecha, cuando tenemos una amenaza o cuando tenemos una situación crítica en el servicio, pues nos vemos en la necesidad de digerir, de hacer un barrido de logs y de registros entre las distintas consolas, las distintas plataformas, y poder armar un rompecabezas que nos dé el cuadro general de lo que está ocurriendo. Y eso es una tarea bastante difícil. Un problema que muchos no se han dado cuenta, o que bueno, muchos no admiten en sus redes, es lo que está ocurriendo, ¿no? Es como, vaya, hablar de nuestros hijos y la gripe, ¿no? No es si les va a dar o no les va a dar. Esto es algo de cuándo es que les va a dar, ¿no? Realmente, en el mundo de los CISOs o de los Security Officers en las organizaciones, es eso. Si no sabes que te han atacado, ya te han atacado, pero no te habías dado cuenta. Entonces, aquí hay algunos números sobre el problema real. Aquí tenemos, por ejemplo, 30% de los usuarios finales le dan clic. Perdón, aquí está. Le dan clic a correos electrónicos maliciosos, aun cuando nos encargamos los administradores de las plataformas de advertir, de crear esta cultura de seguridad. Nos encontramos con que están llegando correos de spam ofreciendo medicamentos o relojes pirata. ¿Cuántos no hemos visto ese tipo de correos en nuestro buzón administrativo en el que estamos trabajando en el día a día? Y pues sabemos que eso es una cosa maliciosa. Sin embargo, encontramos usuarios que le dan clic. Y aquí es donde nos topamos con amenazas como el ransomware, ¿no? En donde esto hace un llamado a un sitio que nos entrega llaves sin que nos demos cuenta y finalmente nos termina encriptando el disco duro y perdemos la información finalmente. Por ejemplo, el costo anual. Tenemos que 32% están teniendo un incremento en analíticos de datos por problemas de antivirus y antimalware, lo cual disminuye la optimización de nuestra administración de la plataforma. Hoy los problemas de la seguridad están en dos grandes vertientes. Las amenazas avanzadas antes, ¿cómo las veíamos? Eran de manera masiva, ¿no? Los encontrábamos en altos volúmenes, intentando pescar a los usuarios que cayeran en las redes de esta amenaza. Hoy en día los ataques son más dirigidos. Tenemos escenarios en donde el volumen de los paquetes que tienen un objetivo específico son menores, porque tal cual tienen un enfoque hacia un sector específico de la organización. Antes estaban basadas en firmas, la forma en que se desarrollaban las técnicas de detención de amenazas. Hoy en día tenemos que pensar en el comportamiento, en cómo se está identificando. Vaya, hay números que ascienden hasta 1 millón de amenazas diarias detectadas en los laboratorios de analíticos de malware.
¿Cómo podemos tener actualizados los equipos que están basados en firmas? Es imposible. No podemos tener ese número de actualizaciones diarias en firmas en los equipos. Y mucho menos que estén procesando ese número o ese motor de búsqueda de firmas cuando se trata de una búsqueda de tráfico en tiempo real, por ejemplo, en una seguridad perimetral, como lo hace un firewall, como lo hace un IPS. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar ya es en el comportamiento, más que en las firmas. Y bueno, en este caso, antes muchos de los ataques eran para hacer daño, para tirar un servicio, para hacer la travesura. Hoy en día, pues la meta es ya generar una ganancia en estos sitios que conocemos como Deep Web, esta web profunda en la que hay un tráfico de información, como lo que nosotros encontramos desplegados en las noticias y que se filtró porque espiaron la comunicación entre algunos políticos. Esto lo comercializan pues, en sitios en donde al mejor postor se le vende la información. Y así es como se libera. Entonces ya es un negocio que es bastante redituable, el robo de la información. Aquí hay un número, por ejemplo, en el cual nos dice que en el 2013 había globalmente 2.25 millones de personas enfocadas a la administración de seguridad. Esto es personal dedicado a la ciberseguridad, a estar monitoreando plataformas de protección de plataformas de tecnologías de la información. Se estima que para el 2017 esto incremente a 4.25 billones, ¿no? Como tal, las amenazas, los ciberataques van evolucionando y es por eso que también se van creando nuevas tecnologías. Antes sí, era solamente un firewall relativamente suficiente para iniciar un nivel de protección. Evolucionamos también a tener antivirus comunicados con el firewall y vamos teniendo también distintas plataformas como los IPS y hoy en día tenemos tecnologías como el sandboxing. Pues entonces sí, tiene mucho sentido que la gente que tengamos administrando la plataforma de seguridad pues vaya siendo más especializada y en muchos casos pues sean más. Como Forcepoint podemos tener pláticas con ustedes para explicarles cómo no llegar a esto necesariamente. Nosotros queremos ayudarles a simplificar este costo administrativo, tanto en horas hombre como en el número del personal que está dedicado a esta labor. Pero sí, esto es un número real. Realmente cada vez encontramos en las empresas donde están más preocupados por la seguridad que el staff no es para nada reducido, ¿no? Y bueno, tomando este punto como referencia de lo que les comentaba en cuanto a los registros, en cuanto al hecho de tener más digerida la información, aquí va un ejemplo de por qué tener una perspectiva o un acercamiento a la administración de la seguridad basado en la detección de registros no es la más adecuada. Tenemos aquí números como, por ejemplo, hablando de horas, ¿no? Pensando en un ataque promedio, una vez que se logra penetrar una red, 198 horas por semana son las que le toma a los administradores investigando las infecciones, ¿no? Aproximadamente 230 horas de la red son las que llegan a tomar por una semana para poder estar limpiando y arreglando dispositivos que han sido infectados. Y también el número más preocupante es este de aquí abajo. 395 horas por semana se llegan a desperdiciar en un ataque promedio una vez que estamos revisando falsas alarmas, falsos positivos. En este caso encontramos que realmente de todo el volumen de alarmas, logs y registros que tenemos cuando ocurre una intrusión, una vulnerabilidad, realmente el 4%, no más del 10%, son las alarmas que realmente importan. Y esto es un número muy crítico, porque entonces tiene los ojos de nuestros administradores a su preocupación y a sus manos enfocadas en un volumen muy importante de información que termina siendo basura. Aquí tenemos unos números que capturamos en el 2014, en donde el 88% de las organizaciones reconocían que las alarmas, el gran volumen de las alarmas, eran originadas por amenazas internas o supuestas amenazas internas, que realmente era una serie de comportamientos, una serie de
vaya, acceso a recursos, de tareas que estaban ejecutando gente de nuestra red interna generando estas alarmas. 69% de este universo, perdón, no puedo avanzar en acá. 69% del universo de estos empleados encuestados sentían que no tenían información contextual que les permitiera determinar si esa alerta era real. Y 56% de ellos decían que sus alarmas dejaban muchos falsos positivos. Entonces, al final del día estamos entendiendo que esto no nos está ayudando, que no es la forma adecuada, no es el mecanismo que nosotros queremos utilizar al momento de tener un ataque. Como comentábamos, estos ataques no son necesariamente maliciosos, son muchas veces accidentales. Y lo que podemos nosotros encontrar de esto son, entre otras cosas, muchas veces el que alguien cometa un accidente y que crea una vulnerabilidad es aprovechado por un tercero. No quiere decir que un ataque o que una vulnerabilidad accidental sea inofensiva, sino que generan áreas de oportunidad para los atacantes. En este caso, cuando tenemos estas amenazas internas generadas, muchas de ellas terminan en robo de propiedad intelectual, en fraude, en sabotaje de los sistemas o incluso pues el soborno, ¿no? En este caso, ahorita una tendencia reciente que está causando muchos problemas entre los usuarios o entre los administradores de redes es el ransomware. Son estas tecnologías que secuestran la información, que encriptan discos y que lo hacen con la finalidad de estar solicitando dinero para la recuperación de dichos datos. Seguramente algunos de ustedes lo han experimentado y al final esto es resultado de una amenaza mitad ataque dirigido y mitad accidental, porque se disparan gracias a usuarios que terminan haciendo clic en estas ligas que son falsas y con la intención de hacer llamados a sitios maliciosos que terminan ejecutando tareas en nuestra red interna. Como recomendación, nosotros encontramos que conectar a los usuarios de la forma segura es un paso inicial para tener una red segura. Al final, cada vez nuestros entornos son más distribuidos. Tenemos usuarios que están accesando, como comentaba, desde dispositivos móviles, oficinas remotas. Muchos trabajan desde casa. Tenemos incluso partners o socios de negocio, proveedores que están accediendo a nuestros servicios a través de portales web, a través de VPNs, que sería lo óptimo, pero en muchos casos no es así. Como tal, nosotros tenemos muchos usuarios que no esperamos realmente teniendo acceso a nuestra información crítica, a nuestras bases de datos de manera remota. Entonces, realmente tenemos un entorno que no es totalmente controlado cuando tenemos esos accesos. Esos accesos incluso de nuestro lado también son diversificados. Están en la nube, en servidores corporativos, como tal, sitios web que les comentaba, y bueno, no por mencionar el correo electrónico que ya está en la nube también. Enfocarse en reducir el tiempo de permanencia del atacante es primordial. En realidad, hace rato les daba alguna información sobre qué complicado puede ser detectar que hemos sido nosotros vulnerados, y como tal pues necesitamos tener las fases necesarias para poder completar un ciclo de seguridad, como por ejemplo tener el punto inicial, que es la defensa, ¿no? Necesitamos estar en constante monitoreo de quién está entrando a la red, quién está accesando a los datos, si son atacantes externos los que están buscando vulnerar, si son amenazas accidentales, internas o tal vez maliciosas también. Y aquí el problema es este tiempo, ¿no? El tiempo en donde estamos con el robo de información ocurriendo, mientras nosotros estamos intentando completar este ciclo, ¿no? Que al final es detectar qué es lo que está ocurriendo, decidir cómo vamos a actuar una vez que hemos encontrado el problema y bueno, derrotar o restablecer el servicio, ¿no? Al final, nuestra meta como administradores de tecnología, como administradores de seguridad, pues es precisamente volver a tener la operación como estaba antes del ataque. En este caso, pues bueno, hemos encontrado que en algunos ataques promedio, hasta más de 200 días, es que nosotros nos damos cuenta de que existe un problema después de que ocurrió una infección. Y una vez que lo hemos contenido, han pasado incluso hasta 70 días.
Esto estamos hablando de números promedio, obviamente esto varía de acuerdo al tamaño de la organización, pero sí hay un punto muy importante que nos debe preocupar entre la parte de la detección y la mitigación. Si nos falta uno de estos dos, entonces realmente tenemos un problema bastante serio, porque entonces eso quiere decir que es ese tiempo que está un atacante obteniendo información, generando brechas y vulnerabilidades y bueno, causando un daño cada vez más grave a nuestra organización. Esto no se ve muy bien a simple vista. En el centro está el CSO, que es el Chief Security Officer. Si lo vemos un poquito más de cerca, podemos darnos cuenta realmente de lo que involucra el ser esta persona, esta figura de seguridad. Tenemos una serie de tareas en las cuales se ve involucrado un CISO y muchas veces apuntado con el dedo una vez que hay un problema. Aquí estamos viendo, por ejemplo, hablando de entregar, cuando hay que implementar proyectos, tenemos que estar monitoreando cómo va a estar el diseño. Tenemos que estar involucrados en la parte de pruebas de seguridad. Cuando hablamos, por ejemplo, de compliance y auditorías, eso es algo en lo que nosotros muchas veces nos vemos involucrados y cuando tenemos el problema encima, pues entonces no sabemos qué hacer. Hay distintos estándares que llegan a nosotros y que si no tenemos la información digerida de la forma en que va a ser auditada, pues tenemos un problema serio. En la parte veamos por acá, en la parte de identidad, tenemos muchas veces redes en donde tenemos extensión de nuestros servicios a un múltiple número de sitios remotos. Entonces ahí los servicios están federados, tenemos una serie de roles que controlar en cuanto al acceso a los recursos, tenemos que controlar passwords, tenemos que preocuparnos por la inscripción, por el acceso a repositorios y bueno, así podemos ir en una serie de áreas interminables en las cuales la labor, la operación y la continuidad del negocio están reflejadas y se apuntan directamente a las responsabilidades de un CSO. Les voy a mostrar un par de imágenes para ver si se han sentido de esta manera. ¿Han sentido que no saben de qué se están protegiendo y están abusando con las herramientas que tienen? ¿O han sentido esta falsa postura de seguridad? ¿Se han dado cuenta de que lo que tienen no está cumpliendo realmente la labor que se está buscando? Y que enfrente lo que estás poniendo es una serie de procesos, una serie de herramientas, pero cuando ves realmente hacia el interior de tu red, no estás cumpliendo con lo que necesitas, ¿no? Pues bueno, abordar el problema se basa principalmente en visibilidad, control, contexto, de manera tal que nosotros podamos mejorar la postura de seguridad. En este caso, entre mayor tecnología tenemos, la postura de seguridad puede disminuir. Lo que nosotros necesitamos realmente es tener una visibilidad habilitada por la tecnología. Pero bueno, con esto concluyo mi plática. Me gustaría mucho que pudiéramos tener discusiones, que pudieran acercarse y platicarme cómo es que ustedes tienen sus redes hoy en día y cómo les podemos ayudar. Realmente contamos con un portafolio muy extenso como ForcePoint, en el cual nos gustaría adaptar la tecnología a sus necesidades y poder reducir sus brechas de seguridad, el poder tener como tal una administración más simplificada. Si tienen preguntas, pues bueno, gracias. Pues bien, muchas gracias. Sí, no te vas a llamar el micrófono. Pero un poco la llegada un poco tarde cuando andaba en una reunión del CDR. Bueno, nada más un comentario por ahí, aprovechando la pregunta. Bueno, medio lo que alcancé a ver, no sé si mencionaste la parte del hueco más grande llamado humano. ¿Cómo lo están controlando esa parte de ahí? De hecho, en este caso nosotros vemos en muchas organizaciones que buscamos que la tecnología dirija la resolución del problema, ¿no? Ponemos tecnologías que suponemos que son las que necesitamos
y que entonces nuestros usuarios estén funcionando de la manera correcta cuando debe ser al revés. Generalmente en una red debe ir en 3 capas principales, donde la tecnología es la última. La primera capa debe ser una gobernanza, como se le llama en el mundo de la seguridad informática, en donde se deben establecer tal cual cuáles son las políticas bajo las cuales se va a regular la operación que tenemos en una red. Como segunda capa está la parte de los procesos, ¿no? Los procesos van a estar definidos en base a esas políticas que estamos teniendo como gobernanza. Y al final eso va a crear una cultura en los usuarios sobre cómo actuar en la red. Los usuarios deben tener una cultura sobre cosas, mejores prácticas, y que muchas veces son sencillas, ¿no? Como administraciones de password, como acceso a ciertas páginas, como el poder tener accesos controlados a los recursos, ¿no? Tener prácticas de utilizar VPNs, cosas por el estilo, que al final van a dejar como capa inferior la tecnología que necesitamos, ¿no? Muchas gracias.